Buenos días para todos. En el periodo de 1958 a la era de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, se pueden identificar varios momentos en los que el poder, ya sea político, económico o social, han intentado nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social. Estos poderes han utilizado diversas estrategias para lograrlo, como la manipulación de la información, la impunidad y la corrupción, la estigmatización y criminalización, la violencia y el conflicto armado, la negación y la minimización de la violencia. Yo les vengo a hablar de la impunidad y la corrupción. Estas han sido endémicas en la historia política de Colombia. La falta de rendición de cuentas y la permeabilidad de las instituciones ante los intereses de los poderosos han permitido que la verdad sobre numerosos casos de violaciones de derechos humanos, corrupción y crímenes de Estado queden ocultas o distorsionadas, como lo es la masacre de las bananeras. La compañía y el gobierno de la época intentaron ocultar la verdad sobre la brutal represión de los trabajadores agrícolas, minimizando el número de muertos y desvirtuando los motivos detrás de la masacre. Otro tema importante es la estigmatización y la criminalización de las disidencias. Los líderes políticos y militares han estigmatizado y criminalizado a aquellos que se oponen a sus agendas, etiquetándolos como enemigos internos o terroristas. Esto ha llevado a la persecución de líderes sociales, defensores de derechos humanos y, y opositores políticos, socavando la posibilidad de un debate público abierto y honesto sobre la verdad y la justicia. En cuanto a la influencia política para la toma de decisiones, los poderes han utilizado su posición de poder para influir en las decisiones políticas y asegurarse de que se tomen en su beneficio. Han utilizado la corrupción, el soborno y la coacción para asegurarse de que sus intereses sean protegidos y promovidos. En cuanto a la violación de los derechos humanos, los poderes han utilizado la represión y la violencia para silenciar a aquellos que se oponen a sus intereses. Han utilizado la fuerza militar y por la policía para reprimir protestas y manifestaciones. Y han utilizado la tortura y el asesinato como herramientas de control y represión. Hola a todos, mi nombre es Marbellis Vega Quintero y soy estudiante de psicología en el segundo semestre. En este espacio exploraremos juntos la fascinante historia de Colombia, pero con un enfoque único. Lo abordaremos desde una perspectiva crítica, analizando cómo los eventos del pasado han impactado en nuestra sociedad desde un punto de vista psicológico. Durante los episodios examinaremos cómo la manipulación de la información y la interpretación de los hechos han influido en la construcción de nuestra historia y cómo esto ha moldeado nuestra identidad como sociedad. Mi objetivo es generar reflexiones profundas y despertar un mayor entendimiento sobre nuestro pasado, para así poder comprender mejor nuestro presente. En la historia de 1958 a la era Uribe, cómo el poder o poderes han querido nublar la categoría de verdad en el entramado social. En la historia de Colombia desde 1958 hasta la era de Álvaro Uribe, el poder político ha intentado nublar la categoría de verdad en el entramado social a través de estrategias como el control de los medios de comunicación, la manipulación de la información y la posible falta de transparencia en las acciones del gobierno. Durante este periodo se han planteado preocupaciones sobre la influencia del gobierno en ciertos medios de comunicación, lo que podría afectar la objetividad y veracidad de la información presentada al público. Además, se han dado casos donde se cuestiona la transparencia en las acciones del gobierno y su relación con distintos sectores de la sociedad, lo que puede generar dudas sobre la veracidad de las declaraciones y decisiones tomadas por las autoridades.
Es importante reconocer que el intento de nublar la categoría de verdad en el entramado social es un fenómeno complejo que puede tener múltiples facetas y manifestaciones. Manipulación de la información. Los poderes han utilizado medios de comunicación y propaganda para difundir información falsa con el objetivo de influir en la percepción de la verdad por parte de la sociedad. Represión y censura. En algunos momentos de la historia se han utilizado medidas represivas de censura para silenciar a aquellos que intentan revelar la verdad o expresar opiniones contrarias al poder establecido. Algunas de estas estrategias incluyen negación de la realidad. En ocasiones los poderes han negado la existencia de problemas o situaciones que afectan a la sociedad con el fin de evitar o enfrentar las consecuencias de sus acciones o políticas. Corrupción. La corrupción ha sido una forma en la que los poderes divulgan la verdad, ya que se utilizan recursos públicos de manera indebida y se ocultan los actos para mantener el control y evitar que salgan a la luz. Durante la historia de Colombia, desde 1958 hasta la era de Álvaro Uribe, la violencia y el conflicto armado han sido uno de los principales mecanismos a través de los cuales el poder o los poderes han intentado nublar o desdibujar la categoría de verdad en el entramado social. Algunas formas en las que esto han sido ocurrido son desinformación o propaganda. Durante el conflicto armado, tanto los grupos insurgentes como el gobierno han utilizado la desinformación y la propaganda para distorsionar la verdad y manipular la percepción pública. Esto ha incluido la difusión de narrativas cegadas desde las motivaciones y acciones de cada bando, así como la minimización o negación de violaciones de derechos humanos cometidos por las partes en conflicto. Encubrimiento de crímenes. Tanto los grupos armados como las fuerzas estatales han cometido graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y desplazamiento forzado. En muchos casos, los responsables han intentado encubrir estos crímenes, negando su participación o culpando a otros actores, con el fin de evitar la rendición de cuentas y mantener su legitimidad ante la sociedad. Estigmatización de comunidades afectadas. Las comunidades afectadas por el conflicto armado, como las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, han sido estigmatizadas y criminalizadas por los actores criminales armados, por sectores de la sociedad que apoyan al gobierno. Esta estigmatización ha contribuido a desdibujar la verdad sobre las causas y consecuencias del conflicto, así como son sobre las experiencias y perspectivas de las comunidades afectadas. Manipulación en la memoria histórica. El poder o los poderes han intentado moldear la memoria colectiva del conflicto armado a través de la manipulación de la historia oficial. Ciertos actores minimizan sus crímenes y la exclusión de voces disidentes o críticas. Esto ha dificultado la búsqueda de la verdad y la reconciliación en la sociedad colombiana. En resumen, la violencia y el conflicto armado han sido utilizados como herramientas para anular o desdibujar la categoría de la verdad en la entramada social colombiana, desde 1958 hasta la era de Álvaro Uribe. Esto ha implicado la manipulación de la información, el encubrimiento de crímenes, la estigmatización de comunidades afectadas y la manipulación de la memoria histórica. Todo con el fin de mantener el control y la legitimidad en medio de un conflicto prolongado y devastador. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Mercado y les voy a hablar de la negación y minimización de la violencia en Colombia desde 1958 hasta la era de Uribe. Es un tema complejo, multifacético. Durante este periodo, el país experimentó una serie de conflictos armados, guerrillas, paramilitares y narcotráfico que dejaron un saldo de violencia significativo. Sin embargo, hubo momentos en los que las autoridades gubernamentales, los líderes políticos y la sociedad en general minimizaron o negaron la gravedad de la situación. Esto puede haber sido por diversas razones, incluyendo agendas políticas, intereses económicos o simplemente falta de comprensión de la complejidad del conflicto.
Claro está que durante gran parte de este periodo, que abarca desde finales de la década de 1950 hasta el principio del año 2000, Colombia enfrentó complejas intersecciones de conflicto armado, narcotráfico y violencia política. Sin embargo, la negación y la minimización de esta violencia fue constante en varios aspectos. Primero, negación de conflicto armado. Durante décadas, algunos sectores políticos y sociales en Colombia negaron la existencia de conflictos armados internos. En su lugar se utilizaba el término violencia para describir los enfrentamientos entre grupos guerrilleros, paramilitares, fuerzas estatales y otros actores armados, en donde esta negación tenía implicaciones políticas y legales, ya que el reconocimiento oficial del conflicto armado habría requerido un abordaje diferente por parte de los estados y la comunidad internacional. Segundo, minimización de la violencia política. A pesar de que numerosos actores de violencia perpetraron por grupos armados y paramilitares, algunos líderes políticos y figuras públicas minimizaban estos hechos como incidentes aislados o exageraban las capacidades del Estado para controlar la situación. Esta minimización contribuyó a una percepción errónea de la gravedad del conflicto y dificultó la implementación de medidas efectivas para abordarlo. Tercero, negación de violencia contra grupos vulnerables. La violencia en Colombia también ha afectado desproporcionadamente a ciertos grupos como comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Sin embargo, en muchos casos esta violencia fue minimizada o ignorada por las autoridades y la sociedad en general, lo que perpetuó la impunidad y la falta de atención a las necesidades de estas poblaciones. Cuarto, minimización de impacto del narcotráfico. A lo largo de la década de 1980 y 1990, el narcotráfico desempeñó un papel significativo en el conflicto colombiano, financiando grupos armados y exagerando violencia en el país. Sin embargo, algunos sectores minimizaban el impacto del narcotráfico en la violencia y en cambio culpaban a algunos grupos guerrilleros o paramilitares. En la época de Uribe, que abarcó desde 2002 hasta 2010, se implementaron políticas de seguridad, defensa que buscaron controlar directamente a los grupos armados ilegales. Si bien estas políticas redujeron la violencia en ciertas áreas del país, también fueron objeto de crítica por posibles abusos contra los derechos humanos y por no abordar las causas subyacentes del conflicto. Durante este periodo, la negación y la minimización de violencia continuaron siendo un desafío, aunque también surgieron esfuerzos para reconocer y abordar más efectivamente la complejidad del conflicto en Colombia. Gracias.